Muy buenos días, padre de familia, estudiantes del aula del segundo año de secundaria. Asimismo, también reciban un cariñoso saludo de parte de la institución. La clase virtual está dirigida al segundo año. En el curso de razonamiento verbal, el tema a tratar va a ser la estructura de un texto. Antes de iniciar la clase, vamos a hablar de nuestra frase del día, que indica así: si alguien pudo hacerlo, yo también puedo. Y si nadie pudo, yo seré el primero. ¿Qué nos da a entender estos estudiantes? No dejarnos llevar por lo que los demás puedan decir, ¿no? Yo no pude, no se va a poder, sino hay que intentarlo y hay que convencerse uno mismo si realmente puede. Si nos vamos a dejar llevar por lo que dice, nunca vamos a conseguir nada. Y siempre importante, le vuelvo a recalcar, siempre hacer las cosas con perseverancia. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase. El tema, la estructura de un texto. Muy bien. Antes de entrar a ver qué es la estructura de un texto, estudiantes, vamos a hablar respecto, ¿no? ¿Qué es un texto en sí? Vamos a definir. Dice que es un conjunto de palabras unidas coherentemente por conectores lógicos que forman proposiciones y párrafos, que a su vez forman capítulos o libros enteros. Sabemos, estudiantes, que un texto puede ser una oración, eh, es un texto. Varias oraciones forman un párrafo. Varios párrafos forman un capítulo. Un capítulo puede formar un libro o varios capítulos también pueden formar un libro. Pero estas palabras, estas oraciones, estas frases dentro de los párrafos o de los capítulos, dice, tienen conectores lógicos. Y esos conectores lógicos justamente cumplen la función de enlazar o unir y darle una coherencia a la redacción. Por ejemplo, María y Lucía se fueron a Estados Unidos. Ese María y Lucía, esa I es un conector lógico que va a enlazar una palabra con otra palabra y le va a dar coherencia y consistencia también al texto. ¿Qué más dice que es un texto? Dice que también y tiene una unidad y tiene una intención comunicativa. Es cierto, estudiantes, el texto tiene una intención comunicativa porque el escritor, por medio de sus escritos, va a dar un mensaje, va a dar una información. Ahí justamente nosotros los que leemos o los lectores cumplen la función de receptor y el autor es el emisor y el medio justamente es el libro. Por eso dice que cumple una función comunicativa. También tiene una estructura, justamente es el tema que se va a tratar. Por ejemplo, el texto tiene su estructura, tiene tema, tiene título y también tiene ideas. ¿Qué es el tema? El tema, estudiante, dice que es el asunto global abordado en un texto. Y tiene una pregunta de qué trata. Es cierto, nosotros cuando leemos un texto, estudiantes, nos vamos a preguntar, ¿y de qué trató la lectura? ¿O cuál fue el asunto que se habló en ese texto? La respuesta es el tema. En este caso yo puedo decir el agua. Entonces, como título sería, como tema sería el agua. ¿Y qué es el título? El título dice que va a especificar al tema dándole nombre. ¿De qué y de quién se habla? Ya sabemos ya de quién se habla. ¿De quién estamos hablando? Del agua. ¿Y de qué habla del agua? Podríamos decir que habla que el agua es potable. Entonces el título sería el agua es, ¿no? Potable. Eso sería el título. Lo que pasa que acá, estudiantes, el tema es más general y el título va a ser un poco más específico. Te va a dar una mejor noción de qué trata la lectura. Pero en ambos casos, tanto el tema como el título son una frase nominal, carecen de verbo y tampoco no indican demasiado, no indican mucho, solamente hablan de manera más general. Ahora, ¿y qué son las ideas? Tenemos dos tipos de ideas, la idea principal y la idea secundaria. Como dice que la idea principal, su nombre mismo dice que es principal. La idea principal, estudiante, es la parte fundamental del texto. Si no hay idea principal, no existe el libro, no existe el texto. ¿De qué hablaríamos? Muy bien, ¿qué dice la idea principal?
Dice que la idea principal afirma o niega una idea. Afirma o niega una idea. Y hay una pregunta, ¿qué se dice del tema? En este caso, ¿qué va a afirmar o va a negar de qué? Va a afirmar lo que está diciendo el tema. Y el tema que está diciendo, está hablando del el agua. Entonces, la idea principal va a afirmar o va a negar lo que se dice del agua, no lo que se dice del agua. En este caso, según en la lectura, se está mencionando del agua potable, como hemos visto en el título. Entonces, él está afirmando que el agua potable es beneficioso para la salud. ¿Ves? Entonces, la idea principal está afirmando que el agua potable es beneficioso para la salud. Pero el agua potable solamente afirma, no te va a explicar, no te va a dar detalles, solamente lo menciona. Y si se dan cuenta, la idea principal sí es una oración completo, porque te informa de manera más clara lo que dice en el texto. Se habla que el agua potable es beneficioso para la salud. Y en caso no, la idea principal, encontramos un verbo. El verbo es, a diferencia que en el título y en el tema, carece de verbo por ser una frase nominal. Muy bien, estudiantes. Entonces, ¿qué es la idea secundaria? La idea secundaria va a explicar con ejemplos y fundamentos lo que dice la idea principal. Si la idea principal está afirmando el agua potable es beneficioso para la salud, nosotros vamos a preguntar, ¿por qué? Y la idea principal va a decir, eso yo no lo voy a indicar, que lo diga la idea secundaria, y la idea secundaria nos va a mencionar. Lo mencionará en 2 ejemplos, en 3 ejemplos, en una hoja, en 2 hojas, en 3 hojas, en 10 hojas, en 20 hojas, dependiendo el volumen de un libro que pueda hacer. Entonces, ¿de qué va a depender justamente la cantidad de hojas o contenido que tiene un libro? ¿Cómo fundamenta la idea secundaria? Muy bien, vamos a poner un ejemplo acá, estudiantes. Dice, un texto, voy a leer, dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen y tienen un significado específico. Además, se comunican mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Y hemos leído el texto, vamos a ver la estructura justamente del texto, el tema, el título, la idea principal y la idea secundaria. La pregunta es, ¿cuál es el asunto global que aborda el texto? ¿De qué trata? ¿De qué trata? ¿Está hablando, estudiante, de qué? Está hablando del delfín, está hablando de los delfines, está hablando de los delfines. El tema es eso. El tema entonces está hablando de los delfines. ¿Y qué se dice de los delfines? ¿Qué se dice de los delfines, estudiantes? O sea, dice el título, vamos a especificar el tema dándole nombre. ¿De quién se habla? Ya sabemos de quién se habla. Pero ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Estamos hablando claramente los delfines y su comunicación. Los delfines y su comunicación. Eso sería entonces el título. El título. Le hemos dado ya un nombre a la lectura. O el título también es la manera de cómo resumen en sí todo el texto. El texto se puede resumir que habla de los delfines y su comunicación. Esta misma manera de resumir la lectura. ¿Y cuál es la idea principal? Dice, ¿qué la idea principal va a afirmar o va a negar lo que está diciendo o lo que se menciona en el tema. En este caso, sería, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Eso está afirmando la idea principal, que dice que el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Pero como sabemos, la idea principal solamente afirma, pero no lo explica. ¿Quién lo va a explicar eso? Eso lo va a explicar la idea secundaria. Entonces sería esto la idea principal. Ahora, la idea secundaria va a empezar a explicar lo que ha dicho la idea principal. ¿Y cuál es la explicación? Todo eso es la idea secundaria. Esto es la idea secundaria, porque empieza a explicar.
Este cetáceo emite silbidos ondulantes que parecen y tienen un significado específico. Dice, además se comunica, ¿ves cómo explica? Asimismo, la frecuencia y la altura de su salto está explicando. ¿Quién está explicando? La idea secundaria. Eso sería la idea secundaria. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a trabajar los ejercicios. Muy bien. Voy a leer de manera rápida el texto número 1. Todos hagan verificando el aprendizaje. Muy bien, voy a leer ya. Dice, las playas las playas son, en cierto modo, los depósitos del mar. Las olas y las mareas azotan las costas rocosas sin cesar, desde hace millones de años. Poco a poco, y debido a los golpes, las rocas se van quebrando y desmenuzando hasta convertirse en minúsculos granitos. Así pues, la arena nace de la lucha continua entre el mar y las rocas costeras. Posteriormente, las olas arrastran consigo las partículas de rocas y las corrientes marinas se encargan de transportarlas lejos. A lo largo de las costas bajas, las olas del mar se aquietan y dejan caer al fondo la arena que traían en suspensión. Con el tiempo, esta se va acumulando en grandes cantidades y las olas se encargan de entenderla suavemente formando las playas. De manera, en resumen, nos habla justamente la formación de las arenas, producto, ¿no?, que las olas golpean con las rocas, ¿no? Las rocas caen al suelo y se empiezan a desmenuzar. Y las corrientes lo van a dispersar por diferentes lugares hasta que el agua se tranquilice y se pueda asentar, ¿no?, esas partículas pequeñas, y después las olas lo van a amontonar a un lugar donde a esos lugares se les va a llamar las playas. La pregunta 1 ya está resuelta. La pregunta 2 dice, las aguas del mar traen consigo arena, la cual se cae al fondo marino. Dice, las aguas del mar traen consigo arena, la cual se cae al fondo marino. ¿Sí? ¿Cuándo se cae al fondo marino? Cuando las aguas están agitadas. No, si están agitadas, la arena está en movimiento. Cuando las aguas se encuentran tranquilas, claro, cuando las aguas se encuentran tranquilas, justamente ahí todas esas partículas se van a depositar en el fondo del mar y después las olas lo va a amontonar para formar las playas. ¿Cuál es el tema del texto? Estudiantes, ¿de qué hablamos mayormente en la lectura? Mayormente, ¿de qué se menciona más? Olas, olas, olas. Estamos hablando mayormente de las olas. Entonces, el tema es el oleaje. Estamos hablando de la función que cumple el oleaje en la descomposición de las rocas para formar las arenas. Y esas arenas, al acumularse, ¿no?, formarán playas. Estamos hablando del oleaje es. ¿Y cuál es la idea principal? La idea principal, estudiantes, sería eso de aquí. Las olas y las mareas azotan las costas rocosas sin cesar desde hace millones de años. Eso sería la idea principal. Ustedes de acá, de manera resumida, ya lo pueden copiar a la número 4. Y todo lo demás, lo que está explicando es la idea secundaria. Muy bien. La pregunta número 5. En el texto, la palabra lucha podría reemplazarse por choque. Según el contexto de la oración, se reemplaza por choque, ¿no? Porque el agua cuando choca contra la roca, justamente se genera una lucha, ¿no? Una lucha. Muy bien. El texto número 2 dice, el organismo humano es atacado constantemente por cuerpos extraños de distinta naturaleza, llamados antígenos. Con una acción espontánea, el organismo reacciona al ataque de estos terribles enemigos produciendo anticuerpos. Estos comprenden una lucha encarnizada con los antígenos y los neutraliza. Sin embargo, la inmunización natural extraña riesgos demasiado graves, ya que los antígenos podrían prevalecer sobre los anticuerpos. Desde hace un par de siglos, la ciencia ha puesto a disposición de la medicina una serie de vacunación contra algunas enfermedades. Mediante las vacunas se inyectan en el organismo determinados gérmenes débiles con la finalidad de crear anticuerpos inmunizantes. Muy bien. Habla justamente de diferentes enfermedades, que estas enfermedades, para que no le dé al ser humano, justamente nos inyectan unas vacunas, que es la misma enfermedad de menor intensidad, para generar anticuerpos. Muy bien, anticuerpos. ¿Cuál es el tema del texto, estudiantes? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los antígenos.
Si ven, me ven. Antígenos. Mayormente en la lectura, ¿qué palabra se repite varias veces? Antígenos. Estamos hablando de los antígenos. La palabra enemigos hace referencia a los antígenos. Y cuando si tú ves una palabra que se repite tres, más de cuatro veces en una lectura, es el tema. Es otra técnica de rápidamente de llegar de qué habla la lectura. Es el tema. Estamos hablando de los antígenos. La pregunta sería, los antígenos. Ahora, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal? Esta es la idea principal, estudiantes. El organismo humano es atacado constantemente por cuerpos extraños de distinta naturaleza llamados antígenos. Esa es la idea principal del texto. Y lo demás justamente es la explicación. Quiero aclarar, la idea del texto no puede estar, se puede encontrar al inicio de la oración, puede estar al medio de la oración o puede estar también al final a modo de conclusión en la lectura. En este caso lo encontramos al inicio. Entonces, ustedes lo pueden resumir esto de manera, lo resumen y lo ponen a la número 7. La 9 dice, mediante la vacuna se inyecta, ¿qué se inyecta mediante la vacuna? Se inyecta gérmenes débiles, o sea, se inyecta la misma enfermedad en menor proporción, en menor intensidad, para que el cuerpo pueda generar anticuerpos, ¿no? Entonces la respuesta sería gérmenes para que el organismo crea anticuerpos. ¿Y qué significa inmunizar? Inmunizar significa proteger, proteger. Muy bien, estudiantes, hasta ahí sería la clase. Ustedes ya me trabajan, ¿no? Lo que es la página del 176 al 178 como tarea. Muchas gracias. Hasta ahí sería la clase. Nos estamos viendo la próxima semana eh, de manera virtual. Muy bien. Permiso.